El celular que tengo ahora mismo en mi mano es el Samsung Galaxy A55. En un anterior video vimos su unboxing y unas cuantas primeras impresiones acerca de él. Ya saben, lo típico al sacarlo de la caja y mirar qué tal. Pero ahora, mientras preparo el video definitivo o review completo de este, me he dado cuenta de algunas cosas. Y es que así como puede tener muchos aspectos positivos, también hay varios negativos. Sin irnos más lejos, muchos de estos problemas de hecho los podemos encontrar en el sitio web oficial de la comunidad de Samsung. En la descripción y en el comentario fijado dejo el enlace para quien quiera ver las fuentes. Es importante aclarar esto de entrada porque hay gente que se toma este contenido demasiado personal. Su exceso de ego o amor desmedido por una marca los hace creer que entonces el producto que compraron no puede tener ningún tipo de problemas o errores. Tranquilo amigo, el mundo no es perfecto. Con esto no quiero decir que sea el peor celular del mundo y que no deberías comprarlo, o quién sabe, quizá para ti estas cosas sí son demasiado importantes y llegas tú mismo a esa conclusión. Pero ahora que lo tengo y que lo voy a estar probando bastante para traerles a ustedes una serie de videos objetivos que realmente muestren cómo se comporta el dispositivo más allá de la publicidad que hacen los demás, la verdad es que algunas de estas cosas que leí me preocuparon bastante. Así que en caso de que planees comprar el Samsung Galaxy A55 o si como yo ya lo hiciste, este video es para ti. Vamos a ver entonces algunos de los grandes problemas, errores o dificultades que actualmente tiene el A55 de acuerdo a los usuarios. Usuarios como tú o como yo. Uno de los problemas más comunes que se han reportado es la aparición de líneas verdes en la pantalla durante el uso de ciertas aplicaciones. Este problema parece ser bastante frecuente en aplicaciones populares como WhatsApp, Facebook, YouTube Music, entre otras. La manifestación de estas líneas verdes es intermitente y no parece estar ligada a un patrón específico, lo que hace que sea aún más frustrante para los usuarios. Algunos han notado que estas líneas aparecen principalmente cuando se desplazan por aplicaciones, mientras que otros han reportado la presencia de puntos verdes o puntos negros en diferentes partes de la pantalla. Este problema suele ser atribuido a fallos de software, ya que las actualizaciones del sistema pueden causar incompatibilidades con las aplicaciones instaladas. La versión de Android y la interfaz de usuario de Samsung One UI puede también contener errores que provoquen estos fallos visuales. Por ejemplo, una actualización reciente de Android 14 con One UI 6.1 ha sido señalada por varios usuarios como la causante de este problema. Para intentar solucionar el problema hay varias recomendaciones que los usuarios pueden seguir. La primera es actualizar el software. Asegúrate de que tu dispositivo esté corriendo la última versión del sistema disponible. Las actualizaciones suelen incluir parches que corrigen errores conocidos como este. También se puede intentar la típica de reiniciar el dispositivo. A veces esto basta para que los problemas temporales que nos están afectando se vayan. Luego está el tema de restablecer las configuraciones de fábrica. Si los problemas persisten, considera realizar un restablecimiento de fábrica. Esto borrará todos los datos y configuraciones personalizadas del dispositivo, devolviéndolo a su estado original de fábrica. Y es que sí, aquí también te damos las soluciones, no solo te mostramos los problemas. En particular no es algo que yo haya experimentado. Si tú tienes el A55 y sufres de esto o conoces a alguien que lo tenga y haya experimentado algo similar, déjamelo saber en los comentarios. De hecho, envíale este video a todas las personas que sepas que tienen un Galaxy A55. Así podrán saber qué hacer en caso de que lleguen a sufrir uno de estos problemas. Lo bueno es que al menos de momento este problema, aunque puede ser molesto, no es el indicativo de un fallo de hardware permanente. Siguiendo las recomendaciones que te di anteriormente, es bastante probable que lo puedas resolver y seguir utilizando el dispositivo sin problema en caso de que lo experimentes. Esto, una vez más, de acuerdo a los propios usuarios que en el sitio web oficial de Samsung lo han reportado. No me lo estoy inventando yo para tener visitas como dicen mis haters. Tampoco me estoy inventando otro de los problemas más frustrantes reportado por los propios compradores del Samsung Galaxy A55 5G. Uno que tiene que ver con el sensor de huellas dactilares que, recordemos, está integrado en pantalla. Algo que, por cierto, ya quisieran tener los iPhone de Apple. A pesar de ser una característica clave para la seguridad y la comodidad, muchas personas han encontrado que este sensor no reconoce bien sus huellas de manera consistente. A veces el sensor reconoce la huella sin problemas, pero otras veces no la detecta en absoluto, incluso después de varios intentos. Algo que puede ser especialmente frustrante cuando necesitas desbloquear tu teléfono rápidamente. Incluso durante el proceso de registro de huellas, algunos usuarios han experimentado dificultades para completar el registro de huella por completo.
El sensor puede detenerse en un cierto porcentaje y no continuar, lo que obliga al usuario a reiniciar el proceso varias veces para lograr un registro exitoso. Otro de los problemas dice que después de reiniciar el dispositivo, el sensor de huellas dactilares, una vez activado obviamente, puede dejar de funcionar de manera correcta, habiendo casos en los que incluso hay que volver a registrar la huella después de cada reinicio para que el sensor la pueda reconocer. Estos problemas pueden deberse a varias razones. En primer lugar está el tema del software. A menudo los problemas con los lectores de huella están relacionados con el sistema operativo. Una vez más, las actualizaciones de software defectuosas o configuraciones incorrectas pueden afectar el rendimiento del sensor. En muchos casos, simplemente con una nueva actualización se solucionan estos problemas. Luego, aunque es menos común, también es probable que se trate del hardware. Hay problemas que son causados por fallos en el sensor en sí, y esto podría requerir una reparación o reemplazo de este por parte del servicio técnico. Por último, aunque suene bastante obvio, también está el tema del uso. La colocación incorrecta del dedo, el uso de protectores de pantalla gruesos o la suciedad en el sensor pueden afectar su funcionamiento. Actualizar el software puede solucionar el problema en estos casos. También puede servir volver a registrar las huellas dactilares habiendo eliminado todas las que se habían puesto previamente, y como no, la típica de reiniciar, es decir, apagar y volver a encender el dispositivo o restablecer el software. Si ninguna de estas soluciones funciona, es momento de acudir al servicio técnico. Otro problema bastante común que han reportado usuarios del Samsung Galaxy A55 es la conexión inconsistente a redes 4G y 5G. Un problema que puede manifestarse de varias maneras, desde la imposibilidad de conectarse a la red hasta caídas constantes en la conexión, lo cual afecta tanto a la calidad de las llamadas como también a la velocidad y estabilidad de los datos móviles. Y es que muchos usuarios han reportado que no pueden conectarse a redes 4G o 5G con su Galaxy A55, limitándose a utilizar redes más lentas como el ya obsoleto 3G. Este problema puede deberse a varios factores, incluyendo configuraciones incorrectas en el dispositivo, problemas con la tarjeta SIM o incluso limitaciones del hardware de un modelo en específico. Una de las primeras cosas que debes verificar es la configuración de tu teléfono. Desde las configuraciones, asegúrate de que el dispositivo esté listo para que siempre se conecte automáticamente a la red más fuerte disponible. Si esta opción no aparece, puede que sea necesario restablecer las configuraciones del equipo. Otra posible causa del problema es la tarjeta SIM, pues algunas de ellas con el tiempo se dañan o no son compatibles con los nuevos estándares. En este caso debes contactar con tu operador y conseguir una nueva que incluso puede tener el mismo número. En este punto ahora yo te pregunto a ti, si tienes o conoces a alguien que tenga el Samsung Galaxy A55, déjame saber en los comentarios algún problema o fallo común con este dispositivo. De momento yo debo decir que a pesar de la información que he encontrado en internet, no he experimentado personalmente ninguno, así que hasta ahora mi experiencia ha sido bastante buena. De todas formas, seguiré probándolo bastante y en un próximo video les contaré más detalles. Eso sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí. Chao.